Justamente el esquema poético de los poetas malditos es poner patas arriba a la ética social. Y eso hace que ellos pues estén en contra sobre todo de la religión, en contra de los cánones establecidos para la correcta conducta social. Hacían un tipo de vida ellos mismos que era bastante cuestionada. En el caso de Baudelaire, ya Ramón lo dijo, 10 años de persecución por haber escrito un libro que se llama Las Flores del Mal, que es una incitación a las anticreencias, a la agnosis, y eso por sí en esa época, estamos hablando de 200 años, en esa época era bastante cuestionable. Hoy día a lo mejor es permisible, porque de hecho hasta en la Constitución se establece la libertad de cultos. Sin embargo, en ese tiempo no había libertad de cultos. Tenía que creer en Dios. Una cosa que hace Baudelaire es defenderse diciendo que él había hecho como hizo el Marqués de Sade, que sus libros eran sencillamente para mostrarle a la juventud cómo no se debía vivir. Y a él le dijeron que de su libro había que eliminar 5 poemas. Y él dijo que él estaba de acuerdo con que se eliminaran 2, pero que 5 era mucho. Al final le pusieron una multa a él de 300 francos y a su editor de 200 francos. Al final se lo bajaron a 50 y eso fue lo que él pagó. Pero una cosa también, que tú mencionabas ahorita a Tomás de Quincy como una de las grandes influencias de Baudelaire, pero debemos mencionar a Edgar Allan Poe, que él fue el que dio a conocer a Edgar Allan Poe. Exacto. Mallarmé también hizo algunas traducciones de Poe más tarde, no solo Baudelaire, pero él fue muy influenciado tanto por la poesía como por la prosa de Edgar Allan Poe, y es el introductor de Edgar Allan Poe en Francia. Señores, pero hemos encontrado un montón de autores influenciados por Edgar Allan Poe. Es que es un genio, era un genio. Poe era... Y hay que hacer notar que Edgar Allan Poe murió a los 40 años. Sí, pero Baudelaire murió a los 47, apenas 7 años. Sí, pero la vida disoluta, la vida también alocada, que llevó Edgar Allan Poe a última hora, yo creo que también abusó del alcohol o de las drogas. O sea, por la forma de vida, también yo creo que influenció en estos poetas, aunque la forma de escribir parece que a todos les impactó muchísimo. Fíjense que los poetas franceses, los llamados poetas franceses, poetas malditos franceses, eran simbolistas. Justamente en 1888 escribe Paul Verlaine una especie de manifiesto del malditismo, que se convirtió hasta en filosofía de vida, ¿no? Que se llamaba Los Poetas Malditos, por eso, y mencionaba a Stéphane Mallarmé, a Rimbaud, a Tristán Corbière también hay uno, pero que no es 5 o 6 me parece, y una mujer incluso, yo creo que era la mujer de Mallarmé, me parece que era Gerard, Marie Gerard. Sí, pero no era tan gran poetisa. Los 4 que habéis nombrado al principio son los que más representan, que es simbolismo lo que dice Omar. Venían un poco del parnasianismo y luego trabajan alrededor de un símbolo, y lo que pasa es que se les ha conocido más por el sobrenombre ese de poetas malditos, por lo menos tiene un nombre más romántico ese de poetas malditos, que simbolistas. Era la vanguardia del concepto. El parnasianismo representaba realmente una vuelta a lo clásico, y ellos decían que no, que el poeta debía acabar con todo eso y crear un monumento literario nuevo que fuera apetecible para aquellos que quisiesen ver una nueva poesía como un nuevo arte. Por eso es que Verlaine dice en ese manifiesto, esa especie de arte poética que se llama Los Poetas Malditos, que no solamente son ellos los poetas malditos, sino que cualquier poeta de cualquier parte del mundo que entienda que deba rechazar los cánones sociales, que deba crearse un estilo de vida bastante peculiar, fundamentado en su propia creencia personal, en su propia convicción, ese era también un poeta maldito. Por eso se incluye a Edgar Allan Poe, que escribió un excelente poema que se llama El Cuervo, que ojalá tengamos la oportunidad de leer parte de ese poema, que representa este tipo de movimiento, no tanto literario sino conceptual, de la literatura, de la poesía en América, con Edgardo. Un dato también interesante sobre los poetas malditos y los escritores malditos en sentido general es el siguiente, y es que hay una glorificación del hastío.
O sea, el hastío tiene cansado al artista y el artista le canta al hastío. Es lo que hacen todos. O sea, incluso Baudelaire tiene un poema que se llama Spleen, donde él canta el hastío de un rey que aparentemente lo tiene todo, pero que no tiene nada, porque el hastío lo consume. Yo quiero hacer, como dicen en ciertas reuniones, un de orden para leer Spleen, el poema de Baudelaire, donde él explica esa concepción que él tiene del poeta. Dice él en Spleen. Primero voy a leer la mala suerte y en un momento voy a leer Spleen. Sobre la mala suerte dice: para cargar un peso tan pesado, dame Sísifo tu coraje, que aun cuando lucho con vigor, el arte es largo y el tiempo es corto. Lejos de los sepulcros célebres, hacia un cementerio abandonado, mi corazón, como un tambor fatal, va redoblando en marchas fúnebres. Más de una joya duerme escondida en las tinieblas y el olvido, muy lejos de picos y de sondas. Más de una flor derrama, a pesar suyo, su aroma dulce como un secreto en las profundas soledades. Ahí él habla de la soledad del poeta, la soledad del artista. Spleen lo leeré en un momento porque formas, parece que lo he perdido. Mientras que lo buscan no importa, habría que establecer también las causas de todo esto. Y a mí me gusta hacer un poco, buscar un poco en el contexto histórico. ¿Qué estaba pasando en esa época? Es que las monarquías absolutistas habían caído, ya Luis XVI habían cortado hace 50 años el pescuezo con la guillotina en la Revolución Francesa, y justo en esa época, en 1848, Friedrich Engels y Karl Marx publicaban el Manifiesto Comunista. Consecuencia de la Revolución Industrial, aparecieron movimientos obreros, y con los movimientos proletarios aparecen estas intenciones liberales e incluso libertarias. Pues ya Proudhon y Bakunin ya estaban también con el anarquismo. Entonces ese tipo de movimientos, ese tipo de vuelta a la libertad o de anhelo de libertad o de dignidad influye también en los poetas. Entonces Francia no se iba a escapar a eso, porque estaba demasiado inmerso en ese proceso. Entonces yo creo que los poetas no pueden evitar esa intención irreverente hacia el orden establecido. Les hace hasta gracia el tener relaciones con prostitutas. Uno cogió gonorrea, me parece que fue Rimbaud, otro cogió sífilis, que me parece que fue Charles Baudelaire. El consumo de drogas, como decís antes, el consumo abusivo del alcohol. Acordaros que la absenta, que es un licor de ajenjo, yo lo he probado en Valencia hace mucho tiempo, y eso es una bomba. Eso son 89,9 grados de alcohol. O sea, ¿cómo se llama el Brugal 170? 150. 151. 151. El Brugal 151, que es una bomba, tiene 75 grados de alcohol. Es que este tiene 90. Eso es alcohol de quemar. Lo utilizaban, era toda una parafernalia. En los cafés ponían unas copas específicas, una cucharilla también específica con un azucarillo, porque era un poco amargo. Lo disolvían con un poquito de agua y se lo metían de un viaje. Entonces, con un trago, con dos de absenta, luego ya estaban tiernos. Es que en la obra de Verlaine, Poetas Malditos, fue publicada en 1888, justamente el año en que Rubén Darío publica el Libro Azul. ¿Cuál era el pasatiempo favorito de Rubén Darío? Beber romo. Pero fue muy influenciado Darío por los franceses. Verlaine, sí, claro. Es un maestro de Darío, directo. Claro. Si Darío no hubiese tenido el talento que tenía, se queda siendo poeta simbolista. Sí. Sin embargo, el modernismo comienza como un simbolismo, pero Darío se pone por encima del simbolismo y entonces crea el modernismo. Pero Darío era un admirador acérrimo de Paul Verlaine. Le decía el maestro.